esta clase, que es una clase introductoria, tiene que ver con eso. ¿Para quién es? Para todo el mundo. Ahí en mi canal de YouTube les decía varias clases que di sobre postura sistémica, mirada sistémica, hay diferentes clases, tanto que di con Fabiana Quesada, que es como mi socia en el programa que tenemos anual, y también algunas que di en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el Centro de Graduados, en la Facultad de Derecho, así que pueden ampliar ahí la información o lo que les quede pendiente aquí. Eh, por otro lado, antes de avanzar, porque después me voy a olvidar, para que sepan, los que están en Buenos Aires, yo todos cada 2, 3 meses hago un taller presencial y experiencial de pensamiento sistémico, de mirada sistémica de constelaciones en Buenos Aires, en Olivos, y bueno, y ahora lo di en Colombia también y vuelvo a darlo en agosto en Colombia. Y también lo voy a dar a principios de julio en España, en Galicia. Toda esa información la van a tener, la tienen en mi cuenta, pero esto como porque, uy, me tengo ganas de seguir y cómo hago, bueno, sepan que todo eso está, porque podemos aprender un montón online y es buenísimo y tenemos esta herramienta, pero hay algunas cosas que a mí me parece que la presencialidad y generar un campo de información presencial cuántico nos da, es una experiencia que nos da mucho más que únicamente online. Eso no significa que online no funcione, funciona también, pero bueno, vieron que abrazarnos de verdad o mirarnos de verdad no es lo mismo que hacerlo así. Entonces, bueno, ¿por qué sistémico? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sistemas? ¿Sí? Cuando hablamos de sistemas, hablamos de que nosotros y cada uno de nosotros formamos parte de diferentes sistemas, empezando por nuestro sistema personal, que somos nosotros mismos, luego el sistema familiar de esta familia de origen, padre, madre, abuelos, bisabuelos, eh, madre biológica, madre adoptiva, padre biológico, padre adoptivo, para los que tienen esas situaciones, pero pertenecemos a ese sistema y además de ese sistema, pertenecemos paralelamente a otros sistemas también. Por ejemplo, el sistema de la facultad, el sistema del colegio, el sistema de mis grupos de amigos con los que juego, no sé, al pádel, o el grupo de amigas con las que medito, con los que hago yoga, el sistema del grupo con el que pinto, con el que hago un curso de cocina, el sistema de los que tienen hijos, ¿no? Los mamás del colegio, el grupo de WhatsApp de las madres del colegio, ¿no? Y nosotros, el sistema del edificio, yo estoy acá en un edificio, bueno, formo parte del sistema del consorcio, de mis vecinos, el sistema de mi ciudad, de mi comunidad, de mi país. Todos pertenecemos a varios sistemas. Y todos los sistemas tienen estas 3 leyes que les decía, que son 3 leyes que rigen todo, que es la ley de pertenencia, donde todos pertenecen, todos son parte, todos, todos. Aparte me encanta porque cuando digo todos, todos me dicen, claro, sí, obvio. Ahora nos podemos hablar de la expareja del marido, ah, no, esa bruja malvada y no sé qué. O nos ponemos a hablar de mi ex, no sé qué, ah, no, ese psicópata. Y ya ahí el todos se nos cayó por la borda, ¿sí? Entonces, claro, no, no, son todos, son todos. Cuando digo todos, son todos, ¿sí? El supuesto psicópata, la supuesta loca que estaba casado a mi marido por primera vez, el, el tío, no sé, alcohólico, el abusador, el perpetrador, el violento, el drogadicto, el que tiene mal humor y se pelea con toda la familia en las fiestas de Navidad, todos pertenecen, ¿sí? Y en todos los sistemas, no solamente en los sistemas familiares, sino lo que les decía también los sistemas sociales en los que pertenecemos, esos casuales o no. Eh, el sistema, cuando digo todos pertenecen, siempre les hago este ejemplo porque es muy claro, que imagínense como un gomón, ¿vieron los botes de goma? Los botes que andan por el río de goma, que tienen como una cierta inestabilidad más o menos.
Bueno, imagínense un bote donde hay 10 personas y cada uno ocupa un lugar y de esa forma el bote se mantiene a flote para llegar a su destino. ¿Por qué? El bote es el sistema, el destino es el objetivo de ese sistema. Todos los sistemas tienen un objetivo, tienen un porqué y un para qué. Todos los sistemas, ¿sí? Cuando el sistema pierde ese porqué y ese para qué, el sistema desaparece. Ejemplo, WhatsApp de las madres del colegio. Cuando ya los chicos dejan de ir al colegio porque egresaron, terminaron, ya ese grupo, ese sistema se empieza a desarmar, se empieza a caer, ¿sí? Pero mientras los chicos van al colegio, entonces, ¿cuál es la función de ese grupo? Ponernos de acuerdo, hablar, etcétera. Bueno, lo mismo pasa con este bote. Entonces, en este bote tenemos todo un grupo de personas que quieren llegar a destino, sin ahogarse, sin caerse en el camino. Cuando alguno de ellos es excluido, porque resulta que, no sé, se empezaron a pelear, etcétera, y lo tiraron por la borda y lo liquidaron y empezaron a sacar dos o tres personas de ese bote, para que se mantenga en equilibrio, otros tienen que ocupar los lugares de esos tres que ya no están más. Me van siguiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esos tres que estaban en otro lugar, ocupaban otro lugar, pasan a ocupar ese otro lugar de los que no están, de los excluidos, para que el bote, para que ese sistema llegue a destino. Esto es lo mismo que pasa con todos los sistemas. Cuando excluimos a alguien que forma parte del sistema, otros tienen que ocupar su lugar. Y ahí es cuando hablamos de la siguiente ley, que es la ley de jerarquía. El orden que implica que todos los miembros de ese grupo, de ese sistema, estén cada uno en su lugar. ¿Cuándo no están cada uno en su lugar? Les pongo ejemplos. Cuando soy hija y me pongo en el lugar de la mamá de mi mamá, o cuando me pongo en el lugar de la esposa de mi papá, o cuando soy hijo y mis padres se separaron y me pongo en el lugar de la pareja de mi mamá y excluyo a mi papá. Esas dinámicas tan inconscientes que vienen de lealtades, de ciertas lealtades, totalmente inconscientes y muchas por amor y muchas por tomar partido por o por sentirse obligados a, son las que generan desorden. Y ese desorden son las que generan conflictos y bloqueos. Conflictos no solamente dentro de ese sistema, sino de todos los otros sistemas hacia donde vamos. Porque cuando nosotros estamos en desorden con nuestro sistema de origen, de pertenencia, ¿sí? Ese mismo desorden lo llevamos a otros sistemas. Entonces estamos en el sistema de la comunidad del consorcio de propietarios o en el sistema del abordaje profesional como profesional y me pongo en el lugar que no me corresponde. Me pongo o en madre de mi cliente o en salvadora de todos los vecinos que andan ahí destruidos o con algún tema. Me pongo en lugares que no son mi lugar, porque ese mismo desorden que yo tengo dentro de mi propio sistema de origen, lo llevo a otro lado. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros identificamos cómo estamos en nuestro sistema de origen, que es totalmente inconsciente, cuando digo inconsciente, no tenemos claridad, o sea, nadie lo hace a propósito, nadie lo hace de maldad, simplemente lo hacemos porque es lo que aprendimos, porque es en el lugar que estamos seguros, estando en lealtad con mamá y poniéndome en el lugar de papá, o estando de madre de nuestra madre o madre de nuestro padre. Les estoy diciendo ejemplos muy simples, pero créanme que esos desórdenes luego son más complejos cuando vamos entrando más en profundidad en comprender cómo funcionan estas leyes y cómo nos vinculamos. Entramos en lealtades totalmente invisibles, inconscientes, y eso genera que tengamos eh,
desórdenes en la pareja. Por ejemplo, miren, les voy a compartir, justo la semana pasada estuve trabajando con bastantes parejas, juego casual. Luego de unas constelaciones me vinieron a ver en forma privada y, y todas las parejas tenían el mismo patrón, infidelidad, ¿sí? Infidelidad. ¿Y qué pasaba? Cuando hay infidelidad no se juzga, yo no juzgo si está bien, si está mal, no, no tiene nada que ver con eso. Pero hay infidelidad cuando la pareja, que son dos, o está ocupando un lugar que no le corresponde, que es la mujer del padre, entonces no tiene lugar para el marido. No, no hay lugar. El marido solamente está para tener los hijos, pero como pareja está como mujer del padre, ¿sí? Entonces no tiene un lugar para una pareja. Entonces la pareja, el padre biológico de sus hijos se va a buscar por otro lado, ¿me entienden? O cuando no está mirando ese espacio, está mirando para otro lugar y no lo está mirando. Y y no por eso estoy justificando, no estoy justificando ni nada. Simplemente leemos por qué suceden esas situaciones, algunas de ellas. En algunos casos ellos creían que venía por un patrón familiar porque era de linaje, ¿sí? Porque todos los hombres habían sido infieles. Claro, en algunos tiempos, en determinadas clases sociales, existía como como valor o como código de conducta, vamos a poner código de conducta, que el hombre tenía la mujer que era la de la casa y la otra. Y donde estaba la obligación, que era en la casa, ¿sí? La obligación, y el disfrute estaba fuera. Son todos patrones, ¿sí? Son todos códigos, muchos inconscientes, que las personas no llegan a ver y generan conflictos. Cuando esos patrones inconscientes se ordenan, se ponen a la luz sin juzgarlos, y vuelvo a decir sin juzgarlos, más allá del dolor que implicaba para la mujer que se sentía traicionada, etcétera, bla, 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 ahí se ordena el sistema. Entonces, si bien puede ser eso un patrón anterior o una lealtad familiar, también habían otras, cada caso, y esto también es importante, porque yo a veces veo aparte a veces me mandan en chiste, ¿no? En Instagram, toda la cantidad, si pasa tal cosa, pasó tal otra. No, no, no generalicen nada, por favor, no generalicen. Cada situación, cada sistema y cada historia es un mundo, entonces no tenemos que generalizar, ¿sí? Entonces, esto simplemente es un pequeño ejemplo como para mostrarles cómo patrones inconscientes, comportamientos e incluso tener un lugar ocupado o estar ocupando un lugar que no me corresponde genera un conflicto. ¿Y genera un conflicto de qué tipo? Vincular. Otra cosa que también vi bastante en varias constelaciones, lo vi ya, y en varios movimientos sistémicos, es el tema del dinero, ¿sí? No puedo tener dinero, no puedo cobrar dinero, o cobro dinero y se va, me llega y se va rápido, o me cuesta recibirlo. Y en muchos casos también han aparecido lealtades inconscientes a abuelos, bisabuelos, que han hecho votos de pobreza. Votos de pobreza son promesas de que nosotros vamos a ser pobres y buenos. Entonces, toda esa información está viva en nuestra genética y en nuestra epigenética. Viva, está presente, es la que dicta nuestra coherencia emocional, nuestra coherencia vincular, nuestra toma de decisiones y la frecuencia del corazón que nosotros emitimos y creamos nuestra realidad. Por eso los programas las constelaciones que doy, si han venido algunas, lo saben, y si no, pueden probarlas, son cuánticas. Porque entonces vemos que estoy creando en mi campo cuántico, desde la información que tengo en mi ADN, en mi memoria genética, epigenética, además de estos patrones y además de estos desórdenes, que estoy haciendo que a través de eso yo creo una realidad diferente a la que yo quiero crear. Entonces ya no se trata únicamente de la cocreación con la mente, no, no, se trata de identificar
dónde viene el programa original que está generando que yo emita esa frecuencia y desactivarlo, ¿sí? Es como una combinación de herramientas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una postura sistémica, de una mirada sistémica, donde empezamos a ver que todos son parte, que todo tiene un orden, que cada uno tiene su lugar, que hay un equilibrio, que es la tercera ley, entre el dar y el tomar, donde yo puedo dar lo que sí tengo, por eso puedo dar, si yo tengo trabajo personal y acompañamiento, para mí primero puedo acompañar. Si no, no puedo acompañar nada de la teoría, no puedo acompañar nada, o puedo, pero bueno, veremos los resultados, cómo son. Y un equilibrio en el recibir, que todo tenga un equilibrio de lo que te estoy dando, recibo algo a cambio, ¿sí? Y de esa forma el vínculo es equilibrado, es prolijo, es de adulto a adulto, no de un niño que reclama o de una víctima que reclama, ¿sí? A un padre que tiene que hacerse cargo. Todo lo que le estoy diciendo son conceptos sistémicos, ¿sí? Que es la conciencia, el nivel de conciencia de niño, el niño que pide, el nivel de conciencia de adulto que trata con otro adulto de igual a igual y el nivel de conciencia de padre, donde yo te voy a decir lo que tenés que hacer, yo me voy a hacer cargo, yo me voy a encargar, yo asumo todo, ¿sí? Entonces, esta postura sistémica, este pensamiento sistémico, tiene la base en Bert Hellinger, en toda la filosofía y todo el legado, el gran legado, es como la base, Hellinger es la base, ¿sí? Que Hellinger era un seminarista católico, fue cura, y él luego dejó el seminario y estudió filosofía, teología, estudió pedagogía, después se empezó a formar y conoció lo que eran terapias de grupo, psicoanálisis, terapia primal, Gestalt, análisis transaccional, hipnoterapia, PNL, y en base a todo eso él fue desarrollando a través de la experiencia, por eso hay muy pocos libros de él, en realidad nos dejó ese legado y él dijo que esto no era algo estático, que esto iba a seguir evolucionando y es así, sigue evolucionando, porque a medida es algo vivo lo sistémico y el movimiento, a medida que nosotros vamos logrando determinados niveles de conciencia a nivel colectivo, podemos ir a un siguiente paso y podemos ir a un siguiente paso. Entonces, acuérdense que el sistema, como todos los sistemas tienen, es un conjunto de elementos, en este caso un conjunto de personas que tienen una relación dinámica que está todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo en movimiento, y que tiene un propósito común. Y el propósito común del primer sistema familiar, que es el sistema de nuestro origen, es sobrevivir. Entonces, el sistema desde lo sistémico va a generar todo lo que necesite generar para atraer a los excluidos, para incluirlos y para generar orden. Y cuando hay conflicto, cuando hay bloqueos, es porque hay desorden. Les aviso, todos los sistemas están desordenados. Todos. Yo hasta que no ingresé en este mundo, que ingresé hace no muchos años, hace 5 años nada más, yo de que no había ingresado a este mundo podía hacer lo que sea, pero seguía ahí, ¿no? Luchando, como que había algo que me tiraba para atrás y me retenía y me detenía y me detenía, y hasta que no pude identificar eso, que fue gracias a a toda esta ciencia sistémica, a todas las constelaciones que hice, a todas las formaciones, a todo lo que tuve que mirarme adentro mío, en esas lealtades que tenía, en esos excluidos que no veía, etcétera, que no es fácil porque tenemos que ver, así como nos resulta muy fácil ver en el otro la sombra, en nosotros no es fácil. Entonces, hasta que no pude ordenar todo eso, como que no salía adelante, ¿se entiende? Estaba como muy detenida. Entonces, todos los sistemas tienen un propósito en común. Entonces, este conjunto de elementos, lo que les decía, también tienen una frecuencia y una vibración. Frecuencia y vibración de una frecuencia, ¿desde dónde? Desde acá,
el corazón que emite frecuencia genera una vibración y crea una realidad, porque incluso las ideas, los pensamientos, los modelos mentales, los sistemas de creencia tienen como un determinado sonido, ¿sí? Y ese sonido es el creador de lo que nosotros vivimos en nuestra experiencia en esta tierra. Entonces, si nosotros lo que estamos viviendo o lo queremos mejorar, o lo queremos cambiar, o queremos hacerlo diferente, necesariamente tenemos que ir ahí a ver cómo está vibrando nuestro sistema adentro, ver cómo eso lo llevamos a otros sistemas y ordenarlo, nada más. Créanme que en el tiempo que estamos ahora, con la velocidad que estamos viviendo, no sé si le está pasando que hay una velocidad que no llegan a nada. Bueno, esa misma velocidad, cuando nos metemos para adentro y nos ponemos a ordenar, muy rápido es. No estamos años, ¿no? O sea, cuando antes eran 5 años, ahora son 5 meses, quizás, 7 meses. Cuando antes eran 10 años, ahora serán tres, dos, ni siquiera tres, porque va todo muy rápido. Y como allá hay una masa crítica de muchas personas que están en esto, esa masa crítica ayuda a que haya un campo como una tierra donde todos nos podemos sostener en ese movimiento y en esos cambios. ¿Se entiende, no? Lo que digo. Sí, ok, gracias. Gracias, Emma, que te veo a vos. Bien, Vanessa, porque a veces como que veo las imágenes y no sé si estoy diciendo el lenguaje que tengo que decir, pero se entiende, ¿sí? Entonces, como hay tantas personas trabajando en sí mismas, aunque no hayan visto todavía la luz, pero hay que se genera como una tierra, un lugar donde todos los que seguimos trabajando podemos sostenernos, ¿sí? Entonces, em, piensen que estos sistemas contienen subsistemas también. Y también todos se rigen por las mismas leyes. Por eso les decía, la verdad que es muy simple, porque las leyes son tres, las órdenes del amor son cinco, hay 3 niveles de conciencia. Las herramientas son muy simples. Llevarlas luego a todos los sistemas, a todas las redes vinculares que tenemos, es todo un entrenamiento que tenemos que hacer, porque muy fácilmente nos olvidamos y pisamos el palito. Entonces yo tengo alumnos que a veces están, ahora voy a dar un taller de esto, les dije, ¿no? Creo, sí, presencial acá en Olivos el fin de semana que viene. Y hay muchos que hacen mi taller y estuve la semana pasada en Colombia dando este taller. Ah, total. Y al otro día, no, porque mi ex marido, no sabés que, pero no estuviste haciendo el taller conmigo hace 2 días, porque sale naturalmente, no es de maldad, es como estamos tan acostumbrados. Ah, no es cierto, tenés razón, listo, ok, bueno, ¿y cómo hago? Bueno, cartel, entrenate, ta, ta, ta. Y la maravilla con esto, y eso sí, no me da el tiempo hoy para contarles, pero tengo muchos casos, o sea, tengo validado que funciona, que cuando realmente veo y miro al otro, miro al supuesto perpetrador, al supuesto psicópata, y digo supuesto, ¿eh? Miren lo que estoy diciendo, porque es muy fácil decir, ah, es un psicópata. Ah, para. Bueno, vamos a ver. Al supuesto psicópata, al supuesto perpetrador, a la supuesta perpetradora, cuando veo que lo estoy excluyendo, cuando veo a quién estoy queriendo rescatar, cuando veo cuál es la sombra ahí que me está mostrando mía y la veo en mí, todo se desarma. ¿Y qué significa se desarma? Ese conflicto, esa tensión, esos personajes desaparecen de mi vida porque ya lo integré, lo integré. Entonces, yo porque me viene siempre el conflicto porque es donde trabajo mucho, ¿no? Acompañar a las personas a que puedan resolver esos conflictos que tienen, que a veces son muy dolorosos, pues son vinculares. Y, y siempre les digo, no significa que te tengas que ser íntima amiga de tu ex o íntimo amigo, no, pero al menos cerrar esa línea de tiempo, cerrarla, esa línea de tiempo, pues es una línea de tiempo en gratitud y en paz, incluso con todos los sabores amargos, porque cuando yo cierro un acuerdo,
lo hice la semana pasada. Estamos cerrando, pero desde la ira, desde el enojo, desde bueno y no sé qué, y le estoy cerrando, esa línea de tiempo quedó abierta en esa frecuencia de bronca, de enojo, de frustración, de violencia, de traición. Cuando yo la cierro bien, que es bien entender la situación desde otro punto de vista, de una conciencia de diferente, no les digo más elevada porque no es que somos superior a nadie, no, es una conciencia diferente y sí, estamos subiendo octavas de frecuencia todos, así que no es que el otro es inferior, pero tengamos, o sea, con toda humildad, ¿no? Con una conciencia diferente y la cerramos en gratitud, esa línea de tiempo queda en gratitud. No queda abierta una línea de tiempo de frustración, de enojo, de ira, de ahora vas a ver lo que le va a pasar y entonces, no, si no seguimos ahí, ¿qué significa esa línea de tiempo abierta? Que vuelven a entrar personas, personajes, ¿sí? Que nos vuelven a traer esta situación no resuelta, aunque firmemos lo que firmemos. ¿Se entiende? Entonces, todo sistema les decía que tiene un propósito común y ese propósito común, todos los que están en ese sistema van a ir a cumplir ese propósito común, incluso cuando es inconsciente. Y, y es por eso que ahí, si hay excluidos, aparecen, se hacen ver, se hacen notar. ¿A partir de dónde? Desde los conflictos, por supuesto, ¿no? Em, entonces, a ver, tengo algunas preguntas, me parece, ¿no? Voy a ver las preguntas acá, espérenme un cachito. ¿Me van siguiendo entonces? Sí, ¿no? Acá. Las constelaciones se deben hacer si son necesarias. Uy, no te quedes con una sola versión, averigua siempre somos trabajar en vos. Claro, a ver, dentro de la postura sistémica, ¿por qué hablamos de postura sistémica? Porque efectivamente no siempre hay que constelar. Pero cuando yo tengo integrado las leyes sistémicas adentro mío y las trabajé, las tengo muy claras, ¿sí? Entonces mi forma de vincularme y de observar y de acompañar a otros es en forma sistémica, con estas leyes. Pero no significa que tengo que ir a constelar. Yo les pongo ejemplos de constelaciones, pero tengo muchos otros ejemplos donde acompaño sin hacer una sola constelación, pero desde una postura sistémica siempre, con una comprensión sistémica, con un orden sistémico. Ayer estaba hablando con una mujer que estaba muy dolorida con su hija, con una de sus hijas y con su nieta, hija, una señora grande, que ya su hija era grande, su nieta también era mayor de edad y había un tema ahí complicado, una sucesión. Entonces ella los nombraba por el nombre, porque yo le decía, tu hija y tu nieta no son más mis hijas y mis nietas, ¿sí? Son, ¿sí? Entonces, yo no le voy a estar explicando a ella lo que es la postura sistémica, pero de a poco le iba llevando, sos vos la madre, sos la principal heredera en esto, sos la que recupera, o sea, desde una forma de conversar sistémica, la fui llevando a que ella vuelva a hablar de su hija y de su nieta con las cuales podía seguir estando enojada, por supuesto que sí, pero ya ahí hubo un cambio ahí. Y cuando pasan esos cambios, como esto es cuántico, resulta que luego en los expedientes judiciales, en las conversaciones con las otras partes, ya hay cambios también, ¿sí? ¿Qué más? Sí, claro que sí, se genera el cambio sin hacer ningún tipo de movimientos, de ningún movimiento de constelaciones si no es necesario. Claro que sí, porque cuando cambia la percepción, cambia la realidad también. Esto es física cuántica pura, ¿sí? Entonces sí, se produce ese cambio. ¿M? Sí, el cierre de las líneas de tiempo, claro que se puede hacer en forma unilateral, porque la persona lo cierra para sí. Si el otro no lo quiere cerrar y quiere seguir enojado, su historia, su rollo, y tendrá que seguir abierta esa línea y se le presentará a quien se tenga que presentar para que él la cierre o no, o ella. Pero sí se puede hacer totalmente en forma personal.
En este caso tenía las dos personas enfrente que estaban muy, muy enfrentadas, muy enojadas, y pude lograr que los dos cierren bien, que es lo ideal, pero si no, lo puede hacer uno de forma personal. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? ¿Qué pasa con los hijos abortados? Los que nacieron lo tienen que saber, no necesariamente, no necesariamente. Componerlo, si yo tuve alguna pérdida o algún aborto, no necesariamente tienen que saber los demás, ¿sí? Con que cada uno le haga lugar en su corazón, lo ponga en su árbol, haga el ritual de enterrarlo, etcétera, o sea, una piedrita, ¿no? Hay unos rituales muy bonitos para darle un nombre, no necesariamente tienen que saberlos, ¿sí? Quizás sí, depende de cada uno, pero no, no necesariamente. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra pregunta tienen? Sí, ahí le están dando información, igual lo van a tener en mi Instagram, pero ahí les van a dar información, incluso lo pueden pedir en el grupo, la información del taller este presencial. Por ahora es el único que tengo previsto para este año, por eso lo hice ahora en junio, porque no sé si lo voy a poder volver a dar acá en Buenos Aires, al menos en lo que queda del año, no lo sé. La verdad que no lo sé, está habiendo tantos cambios y están pasando tantas cosas que no, realmente es muy difícil, creo que a ustedes les debe pasar lo mismo, armar una agenda. Entonces yo sé que el junio lo doy y no sé cuándo más, ¿ok? Entonces, esto es un poquito lo que les quería traer de la introducción de lo que es la mirada sistémica, la postura sistémica. No necesariamente tienen que ser constelaciones, de verdad que no es necesario. Mientras conozcamos y tengamos integrados estas leyes en nosotros, van a ver que ya hay una forma de vincular, una forma de ver las cosas, una forma de sí, la palabra sanar a veces me cuesta decirla porque parece que estamos enfermos, ¿no? Pero sí, vamos a ponerle la palabra sanar. Yo les diría ordenar, equilibrar, integrar, liberar si hay algo que liberar. Entonces a mí me gusta más integrar, equilibrar, liberar, poner en orden, ¿no? Es como cuando tenemos el placar, ¿vieron? El armario lleno de cosas que no entendemos nada y de repente empezamos a ordenar, sacamos lo que ya no nos sirve, lo que ya no usamos, la ropa que, ¿sí? Y yo les diría que es más que nada poner en orden. Eh, Cuando podemos ser de orden, es como cuando hacemos un detox, cuando nosotros hacemos una limpieza, no sé, hepática, de parásitos, de hígado, de riñones, todo fluye, nuestro organismo, nuestro sistema, que es un sistema, empieza a funcionar de otra forma. Lo mismo pasa con esta información. Cuando yo la conozco, empiezo a limpiar, a poner en su lugar cada cosa, a ubicarme en donde me tengo que ubicar, a ubicar a mamá donde tengo que ubicar, a papá donde tengo que ubicar, a mis hijos, a mi pareja, a mi hermano, a mi hermana, a los tíos, a las historias de mi vida, empiezo a ordenar eso. Ese orden, como decía Hellinger, hace que el amor fluya. Y cuando hablamos del amor no estamos hablando del amor amoroso, aunque también estamos hablando del amor amoroso, sino que estamos hablando del amor como la fuerza más grande que hay en el ser humano para la creación y para estar en esta tierra. Entonces estamos hablando de ese amor, es como que se destapan cañerías adentro nuestro y ese amor empieza a gobernar nuestra vida. Y cuando el amor gobierna nuestra vida, entramos en confianza, entramos en abundancia, entramos en disfrute, entramos en plenitud. Y claro que podemos tener algún obstáculo, alguna cosa, pero la vamos a vivir, la vamos a experimentar y la vamos a resolver totalmente distinta. No nos quedamos atrapados, ¿sí? Entonces, eh, acá me preguntan, hola Ro, ¿cómo incluir a alguien que no querés volver a ver y con relación a quién ya no hay vínculo? Todos tienen que, si son parte de tu familia, todos son parte. ¿Cómo lo incluyo? Primero, siempre cuando hay así que no quiero volver a ver es porque hay mucho dolor. Hay también miedo porque quizás esa persona te puede haber lastimado y acercarte o estar
no sé, saber que puedes exponerte a eso te puede dar dolor y miedo. Entonces hay que trabajarlo dentro de uno ver qué me enseñó esa persona. Em, yo les propongo hacer un listado de todo lo que no nos gusta de esa persona o todo lo que me hizo esa persona, hacer un listado, bien un listado. Y después de que hacen ese listado, se fijan de ese listado qué es de ustedes, qué parte es de ustedes. Y se van a llevar sorpresas, ¿sí? Porque generalmente estamos poniendo ahí en el otro lo que no podemos ver en nosotros. Y mírenlo con mucha honestidad. No hay nada más maravilloso que poder ver nuestra sombra en nosotros y no afuera. No necesito llamarlo por teléfono y decirle estás incluido. Simplemente cuando hacemos el árbol genealógico, el transgeneracional, agregarlo a nuestro árbol, agregarlo a nuestro corazón, agradecerle la experiencia que hemos vivido, agradecerle el aprendizaje que nos han dado, aunque ese aprendizaje sea doloroso, ¿sí? Y aunque no tenga vínculo con esa persona, es parte de mi vida, está en mi corazón. Con eso es suficiente, ¿sí? Hay personas que no quieren saber nada, que están en otra frecuencia, que están en otra conciencia y que aunque nosotros querramos incluirlo, el otro no quiere. Honro tu destino y tu decisión, no lo juzgo, ¿sí? Todo esto requiere de mucha humildad y de mucha valentía para vernos, ¿m? ¿Sí? Em, ok, ¿cómo perdonar la infidelidad? Y contestación para esto es mucha traición. Hay que ver un poco las circunstancias de la infidelidad, tienen muchos motivos y, y cuando hay infidelidad hay dos ahí. Si alguien que no estaba en el lugar que tenía que estar, ¿m? Hay alguien que no estaba viendo lo que tenía que ver. Así que también hay que trabajar la traición, porque acuérdense que el árbol de nuestra pareja está al servicio de nuestro árbol, está totalmente al servicio. Son árboles, cuando digo árboles son el transgeneracional, ¿no? ¿Se entiende cuando digo árbol? Va a decir árbol, ¿de qué árbol? El bosque, no, no, sí, es un bosque, porque somos muchos, pero siempre está al servicio. Entonces, es re lindo, yo estuve justo con varias parejas estos días y trabajamos ese tema y no saben qué belleza, cómo llegaban y cómo se iban, ¿sí? Pero una belleza enorme de poder ver los dos realmente cuál era su parte y no aferrarse al rol de víctima, ¿no? Que tiene un papel muy fuerte, él o la que había sido traicionado, entre comillas. Lo vimos bien sistémicamente con el árbol, sin constelación, ¿eh? Por eso digo, mirada sistémica, truco, lo vimos todo y es una hermosura como terminó, porque en todos los casos el amor que había entre ellos era enorme, porque cuando nosotros trascendemos el eguito herido y vemos el amor que hay, cuando el otro se pone a nuestro servicio para hacernos eso, hacernos entre comillas, y que nosotros podamos superarlo, es una belleza, es una belleza. ¿Mm? Ok, ¿qué más? ¿Cómo puedo solucionar las conductas de los jueces en un juicio que dilata y es indiferente a una causa importante tomando en cuenta el sistema donde se encuentra el abogado, la jerarquía de la cual depende una causa? ¿Me expliqué bien? ¿Me expliqué bien? Más o menos. Bueno, voy a intentar de contestarte. Mira, nosotros no vamos a solucionar la conducta de nadie, ni de los jueces, ni del papá, ni de la mamá, ni del marido, ni del hijo, ni del tío, de nadie. De nadie. No está en nuestro campo eso. Nosotros solamente podemos trabajar en nosotros. Y trabajando nosotros, podemos acompañar al cliente a que trabaje y que vea sistémicamente por qué ese juicio está demorado, por qué se dilata. Muchos conflictos son formas de sostener el vínculo con el otro porque no pueden sostener el vínculo de otra forma. Entonces lo sostienen a través del conflicto.
Si nosotros lo vemos del campo cuántico, yo en los cursos míos doy toda la base de la teoría de Jacobo Grinberg, de la teoría sintérgica, donde entendemos cómo nos vinculamos con el campo cuántico de creación y con la latiz, que nos hablaba de Jacobo Grinberg. Entonces, cuando entendemos que somos los que estamos creando esa dilación, también entendemos cómo desarmar esa dilación. ¿Se entiende? Entonces, siempre desde nosotros y siempre aprendiendo a manejarnos dentro del campo cuántico, entendiendo cómo funciona el campo cuántico y sistémico. Es una maravilla porque ni siquiera necesitamos convencer a nadie de nada. Y esto no es manipulación, quiero que se entienda. Esto no es manipulación. Así, a mí muchos años me costó poder compartir esto porque me daba terror que se use como para la manipulación. Pues yo lo sé de chica esto, me lo enseñó mi mamá de chica, entonces no es que lo aprendí antes de ayer. Pero esto no es manipulación, es este vínculo que tengo con el campo cuántico teniendo esta conciencia de las leyes sistémicas, de este orden. ¿Qué más? Ok, se entendió bien. Y seguimos con la infidelidad. Bueno, eh, ¿cómo hacer o con quién hacer mirada sistémica para sanar ese tema de la infidelidad? De nuevo, podés analizarlo con el árbol, con el transgeneracional. Yo tengo en mi plataforma, tengo 3 módulos de transgeneracional que cada uno lo puede hacer cuando quiera, etcétera, y empiezan a hacer un trabajo de autoconocimiento a través del transgeneracional. Lo pueden hacer también con una, o sea, con un terapeuta sistémico, básicamente, ¿no? Con un acompañamiento, porque están ahí atrapados, no lo van a poder hacer solo. Pero al menos con el transgeneracional, sí, es el árbol genealógico, el transgeneracional. Pueden verlo en mi página, eso lo pueden hacer cuando quieran, en cualquier momento, hacen clic y empiezan. Y bueno, y los que tengan ganas, los invito a que se sumen. Yo acá en Buenos Aires voy a dar este taller que es la semana que viene, que son 2 días y medio donde todo el tiempo vamos a estar constelando, pero también vamos a estar integrando en la historia de cada uno y con lo de cada uno su historia, toda esta mirada sistémica y van a tener las primeras herramientas para, no solamente para ustedes, sino para acompañar a otros, sea la profesión o lo que hagan, cualquier tipo de ayuda. Mi página, ahí Daisy las escribe, Daisy les escribís la página y después también hago constelaciones jurídicas, también lo tienen en mi Instagram o les vamos a compartir para los que quieran, pueden ir con su abogado, con su caso, el abogado solo, el abogado y el cliente, como quieran, también para que puedan verlo sistémicamente. Y, y bueno, y eso les puedo compartir. Voy a seguir dando otras clases así cada tanto de compartiendo más, pero tienen en mi canal, van teniendo ahí alguna información, ¿sí? Piensen que la formación completa lleva 9 meses, un trabajo, pero uno se puede acercar como de a poquito, no necesita, ¿no? Ir con todo, porque si bien son 3 leyes y son 5 órdenes de ayuda y son 3 niveles de conciencia, es así de simple llevarlo a todos los sistemas que hay y a la vida misma requiere además de trabajo personal, a mí me gusta mucho compartirlo en grupo porque van a escuchar de la historia del otro, de lo que le pasa al otro, van a escuchar otras cosas y cómo se aplica en esa otra historia. Y algunas le van a sonar a ustedes y otras van a sonar a la amiga y otra va a sonar al cliente y otra va a sonar a la hermana y otra va a sonar, y es así. Estamos todos entrelazados, ¿sí? ¿Ok? Así que bueno, dije media hora y al final me quedé 1 hora. Así que perdonen, quería compartirles al menos esto. Si les interesa el tema, no se vayan del grupo porque vamos a seguir mandando por ahí por ahora. Y bueno, nada más. Les mando un beso. Me pueden escribir en en mi Instagram todos los temas que quieran que comparta. Quieren que hablemos de infidelidad, quieren que hablemos de lo que sea. Y hablamos, ¿sí? El taller es viernes a la tardecita, viernes, miren, viernes 13 de junio, ¿sí? A la tardecita. 14 todo el día
de 9 a 17 y domingo de 9 a 17. No, de 9 a 15, perdón. Ahí tienen el link. Ahí vamos a trabajar los casos personales de cada uno, vamos a darles las herramientas sistémicas, ¿sí? Que necesitan las principales, y vamos a constelar y luego vamos a explicar a la tarde qué pasó en la constelación, ¿sí? La parte del viernes a la tarde, que creo, no me acuerdo bien el horario, perdónenme, pero estoy como, estuve en otro horario, entonces tengo un lío de horarios. Eh, el viernes a la tarde vamos a ver bien la teoría para que tengan la teoría y luego lo vean aplicado en la práctica, ¿sí? Y ya con eso van a ver, hay personas que han hecho el taller, con eso ya empiezan a tener herramientas para ustedes y para acompañar a los clientes. Y, y hay muchas personas que lo hacen por tercera o cuarta vez, les aseguro, porque siempre encuentran cosas diferentes en ese taller. Así que eso les puedo compartir, ¿sí? Eh, ok, bueno, me organizás, Lorn, y voy. Yo donde me llamen voy, estoy al servicio. ¿Sí? Al menos miren una charla que yo di el 12 de mayo del cambio que tenemos, entonces al menos durante estos primeros 7 años, que son años fundamentales, ahí estoy al servicio para todo, para todo lo que sea ayudar a que todos juntos elevemos nuestra frecuencia. Bueno, les mando un beso y los dejo. ¿Eh? Chau, chau.